Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les hablaré de la superpluma del Cretácico. Conforme la teoría de la tectónica de placas era cada vez más aceptada por la comunidad científica, se realizó una gran cantidad de investigaciones geológicas y geofísicas en límites tectónicos y zonas volcánicas, que llevaron al descubrimiento de actividad volcánica en zonas apartadas de los límites de placas. El primer descubrimiento fue la gran isla de Hawái, la cual se encontraba en medio de la placa del Pacífico. Tuso Wilson sugirió que el vulcanismo surgió debido a que la placa se desplazaba sobre un punto caliente fijo sobre el manto. Fue en ese momento que surgió el concepto de hotspot o punto caliente. No fue hasta 1971 cuando Jason Morgan propuso que existían al menos 20 puntos calientes alrededor de la Tierra. Sugirió que estos fueron formados a grandes profundidades dentro de la Tierra y fluyeron a través de tuberías del manto profundo hasta la superficie. Llamó a estos sistemas plumas del manto. La teoría de las plumas del manto empezó a ser reconocida principalmente por dos estudios. El primero, derivado de experimentos de laboratorio, en el cual se inyectaron fluidos de baja densidad en tanques con fluidos de alta densidad mostrando el desarrollo y origen de las plumas. El segundo, derivado de experimentos geoquímicos en rocas basálticas de regiones volcánicas. En estas, encontraron isótopos de helio que relacionaron con un origen mantélico profundo, debido al decaimiento de uranio y torio. Esto aumentó la investigación geoquímica de zonas donde creían que eran puntos calientes, encontrando similitudes en la composición de las rocas. La teoría de las plumas del manto sugiere que estas se producen en la zona más baja del manto, que es adyacente al núcleo, dentro de la así llamada capa de Debye, a una profundidad de 2.900 kilómetros. Antes del límite manto-núcleo, la temperatura ronda 3.000 grados Celsius, pero dentro de los últimos 200 kilómetros del manto, esta decrece varios cientos de grados. Aparentemente las plumas se generan en la base del manto sólido por transferencia de calor con puntos calientes del núcleo externo líquido. No obstante, una pluma se genera solamente si la anomalía térmica es lo suficientemente grande como para exceder un cierto valor. Una pluma se conforma de un conducto cilíndrico de aproximadamente 150 kilómetros de diámetro y una cabeza con forma bulbosa que asciende a través del manto. La pluma asciende porque el material rocoso que la compone es más caliente y menos denso que el manto que la rodea. A pesar de que la temperatura de estas rocas es muy alta, estas se encuentran en estado sólido debido a las altas presiones. La fusión y la generación de magma ocurre conforme la pluma asciende a una profundidad de 100 a 150 kilómetros, cerca de la base de la litosfera. Aquí la presión del medio es más baja y la temperatura de la pluma es más alta que la de la astenosfera que la rodea. A su vez, el contenido en agua de las porciones altas del manto superior disminuye su punto de fusión. La combinación de estos factores deprime la línea de sólidos y generan cantidades importantes de magma, producto de la fusión parcial de la peridotita del manto. Una vez que la pluma de gran tamaño alcanza la litosfera rígida, se forma una cabeza parecida a un hongo que puede alcanzar hasta 10.000 kilómetros que abomba a la litosfera. El magma que se produce en la cabeza de la pluma se inyecta dentro del manto litosférico y la corteza. Finalmente, todo este material es extruido como enormes volúmenes de basalto, tanto en la corteza oceánica como en la continental. Las plumas y las superplumas comparten una historia evolutiva similar. Nacen en la capa límite térmica, ascienden a través del manto, llegan a la base de la litosfera y hacen erupción en la superficie. Entonces, la diferencia radical entre ambas, además del tamaño, es que las superplumas construyen vastas áreas de platós oceánicos y montes submarinos, mientras que las áreas afectadas por una pluma son más pequeñas. En los años 70, un grupo de científicos, entre los que se encontraba Roger Larson, predijeron que las rocas del fondo del mar en el Océano Pacífico deberían tener edades del Jurásico entre 145 y 200 millones de años. No obstante, cada vez que el equipo de la nave de perforación Joris Resolution extraía muestras del piso oceánico de esta cuenca, se encontraban con basaltos con edades del Cretácico, entre 80 y 120 millones de años. Hasta que el 15 de diciembre de 1989 se encontraron con rocas volcánicas del basamento del Pacífico con edades jurásicas de 165 millones de años. Este descubrimiento, junto con el de los fósiles, igualmente jurásicos, de un núcleo que habían dragado 3 millas atrás, puso fin a un misterio de más de 20 años.
Ellos habían encontrado que los sedimentos y la corteza más antigua del Jurásico se encuentran enterrados por debajo de materiales volcánicos del Cretácico medio provenientes de una superpluma. Este episodio de actividad de superpluma pudo ocurrir por el ascenso de una o quizás varias plumas enormes a través del manto, que se extendieron por debajo de la litosfera e hicieron erupción en el Océano Pacífico, y cuyas evidencias se encuentran no solo en este lugar, sino también en los océanos Índico, Sudatlántico y Caribeño. Un evento volcánico que casi duplicó la producción de corteza oceánica en un periodo de tan solo 5 millones de años, tuvo consecuencias a nivel global que van más allá de la creación de la mayoría de los platós oceánicos presentes al oeste del Pacífico. El menos controvertido es un incremento del nivel del mar con una elevación mayor a 250 metros, lo que evitó el deterioro del plancton, que en lugar de hundirse en el fondo del mar, se depositó en las aguas cálidas de los continentes inundados. Como evidencia de esto, se tienen depósitos de caliza y creta, así como grandes depósitos de petróleo y lutitas bituminosas. Además, se liberaron altas concentraciones de dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual generó un efecto invernadero natural que incrementó la temperatura global en aproximadamente 10 grados Celsius. Por otro lado, se cree que el volcanismo de la Pluma emplazó un gran porcentaje de los yacimientos de diamantes en el mundo, al transportarlos por medio de unas estructuras llamadas chimeneas de kimberlitas, desde su lugar de origen, el manto. Por si fuera poco, se propone que la mayoría de las cadenas montañosas del Norte y Sudamérica se formaron por un incremento en la tasa de subducción de la placa del Pacífico por debajo del oeste del Norte y Sudamérica. Larson se aventuró a establecer una relación con los periodos de actividad volcánica de las superplumas, con los cambios en la polaridad del campo magnético de la Tierra, argumentando que el largo intervalo de polaridad normal del Cretácico medio, correlaciona con la superpluma. Como explicación, sugiere que la remoción de una gran cantidad de calor y materiales del fondo del manto que alimentaron a la superpluma detuvieron el proceso de inversión del campo magnético externo. No obstante, esta última suposición es la más débil y ha servido como punto de partida para los argumentos de los detractores de esta teoría. En estudios posteriores se pusieron a prueba algunos de los postulados de esta teoría. Para 1992 ya se había discutido que no existe relación entre el flujo de material por culpa de las plumas desde la base del manto y el flujo del calor del núcleo, y por tanto no existe un efecto en el comportamiento del campo geomagnético. En 1995 se discutió el incremento en el nivel del mar y se llegó a la conclusión de que de haber existido una superpluma en el Cretácico, esta debió ser más pequeña que la propuesta por Larson, y que, aunque se sabe que este periodo de la historia de la Tierra está caracterizado por una intensa actividad tectónica y magmática, este es atribuible a la ruptura del supercontinente Pangea y a la apertura del Océano Atlántico. Por tanto, no habría cabida para una superpluma en el Cretácico. No obstante, estudios más recientes se basan en la idea de la superpluma. Por ejemplo, se ha propuesto que este fenómeno dio lugar a una extinción masiva del plancton y el desplazamiento de las coníferas a las latitudes medias altas por las angiospermas, debido a los cambios en la composición química de la atmósfera y los océanos. Además, en el 2016 se propuso que las similitudes en edad y geoquímica de los platós Onton-Java, Hirukanji y Manihiki indican que se formaron como un único superplató hace aproximadamente 120 millones de años, al que denominaron el Gran Plateau Onton-Java. Este estudio llegó a la conclusión de que, de ser cierta esta propuesta, es necesaria la interacción de la placa del Pacífico con una superpluma en el Cretácico. Entonces, aunque controvertida esta teoría, nos abren una ventana de investigación a los efectos del cambio climático a nivel global. La idea de que existió una superpluma en el Cretácico y la inferencia de otra en el Pensilvánico Pérmico e inclusive algunas más de mayor recurrencia en el Paleozoico temprano no resulta tan descabellada. Lo que es más, se abre la posibilidad para la existencia de superplumas en el futuro, cuyas fechas de erupción es tema de especulación. Dale like a este video, suscríbete y no te olvides de seleccionar la campanita para que te avise cada que subamos un video. Cuídense mucho, bye.